Bueno, bienvenidos a todos, a Luis y a todos los que nos acompañan. Esto es una reunión más de Consultora Conecta y de la Red Conecta, en conjunto con la Unión Internacional de Empresarios. En este caso lo tenemos como invitado a Luis González Parra de México, para que nos comente un poquito cómo es el sistema tributario en México y los recaudos a tener en cuenta al momento de hacer un negocio ahí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, es todo tuyo. Gracias, Gastón. Bueno, pues buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. La intención de esta charla, de esta plática, es hablar en términos generales de las disposiciones más importantes que considero cualquier inversionista debe de tomar en cuenta al hacer negocios en México o desde México al extranjero. No se trata de una plática en extremo técnica, ni mucho menos. Siéntanse con la libertad de, si tienen alguna duda o comentario, en ese momento hacerlo. Si quieren, al final de la plática, con mucho gusto respondemos a cualquier duda que se pudo haber presentado. Entonces, mi intención un poco es ir de lo general a lo particular, un poquito introduciendo al país, que es México, para que lo conozcan, y eventualmente terminaremos ya con temas más específicos. Nada más reiterándoles mi nombre, Luis Gerardo González. Yo soy socio de la firma González Alumnos. Somos una firma de contadores y abogados y nos dedicamos a temas principalmente de impuestos y de comercio exterior. Yo estoy en el área de impuestos y comercio, entonces pues cualquier duda, comentario, pues aquí están mis datos de contacto y con mucho gusto, si después de esta plática, si tienen alguna duda, comentario, con gusto lo platicamos. Bueno, pues México, ¿quién es, no? Este país al norte del continente. Pues México es una república federal y democrática. República en el sentido de que tiene una Cámara de Diputados y de Senadores, como la mayoría o casi o todos los países de Latinoamérica. Es federal en el sentido de que es una federación compuesta de estados y municipios, que es la forma de gobierno, digamos, la más específica dentro del país, lo cual implica que si hay federación y hay estados, pues hay impuestos federales o contribuciones federales, contribuciones estatales, hay una pues, probabilidad de que haya competencia, en que haya tasas más benéficas en un estado o en otro del país, en los impuestos que no compiten con los federales, ¿no? Entonces ahí hay una coordinación federal de impuestos y los impuestos que establece la federación, pues desde luego no los debería de poder establecer ningún estado. Y democrática, pues es importante comentárselos, es al menos formalmente hablando, es un estado de derecho en donde se respetan derechos humanos y el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los derechos humanos son la base de nuestra constitución política. Se tiene que respetar, por ejemplo, la propiedad, la vida, la libre expresión. Entonces, desde un punto de vista de inversionista extranjero o nacional, pues es muy importante, ¿no? Que el tema de los derechos de propiedad sean respetados de manera íntegra. Y el principio de legalidad, pues que las autoridades no pueden hacer nada que no les esté expresamente permitido. Entonces, con base en estos dos derechos o en esta mancuerna de derechos humanos, principio de legalidad, pues podemos entender que es un país que se rige por las leyes, al menos formalmente hablando, ¿no? Como en todos los países, pues probablemente todos tenemos estas aspiraciones y desde luego esta democracia pues se ve trastocada por la realidad, pero bueno, esto es lo que en principio aspiramos en México. La pirámide, digamos, normativa, nada más para ubicarla, pues está en la Constitución y los tratados internacionales hasta arriba. México, como vamos a ver más adelante, pues es un país que está muy comunicado con todos los otros países del mundo, tanto en Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Australia. Entonces, me parece que es muy importante que eso lo sepan. Tenemos una red de tratados muy amplia, de las redes de tratados más amplias que hay en el mundo, de hecho. Entonces, la Constitución, digamos, nos permite muchas cosas, nos protege de muchas cosas y los tratados internacionales vienen a darnos beneficios o derechos adicionales que la Constitución de alguna manera reconoce, pero los tratados vienen a ampliarlos, ¿no? Y más abajo, pues están las leyes generales y las federales. La diferencia en materias específicas.
Digamos que esto es en general la pirámide normativa, y entonces un inversionista lo que debe de saber es que lo protege la Constitución y hay tratados internacionales con muchos países latinoamericanos, por ejemplo. En cuanto a la red de tratados internacionales, bueno, pues México es, como les comentaba, un país que tiene una red muy amplia. México es miembro de la Organización Mundial del Comercio, de Naciones Unidas, como muchos de los países, los invitados. Es miembro constituyente de la OCDE, es miembro de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, con esto en mente, pues ustedes te tienen que ir con la idea de que México es un país que se rige por tratados internacionales y que estos tratados internacionales pues lo que buscan es eliminar las barreras comerciales, ¿no? Para la compra-venta de mercaderías o la prestación de servicios, inclusive temas de servicios digitales. Entonces, en este sentido, México es un país moderno. Para que nada más tengan alguna idea, tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países, más de 13. El más importante para nosotros, desde luego, es el tratado con Estados Unidos y Canadá. Le decimos TEMEC. Antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ya fue sustituido por una versión, digamos, mucho más actualizada. También tenemos más de 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Esto es muy importante para los inversionistas cuando vienen, invierten y dicen, bueno, ¿yo qué garantías tengo desde un punto de vista internacional a la protección de mi inversión? Bueno, pues tenemos estos acuerdos con varios países del mundo. Y ya en relación con Latinoamérica, tenemos acuerdos de complementación económica en el marco de ALADI o de la Asociación Latinoamericana de Integración. Básicamente la diferencia entre la ALADI y los tratados de libre comercio es que por una parte los tratados de libre comercio su vocación es desgravar totalmente las tarifas al comercio exterior. Mientras que estos acuerdos totales o parciales de la ALADI lo que hacen es una desgravación por porcentajes o de manera menos que la plena, ¿no? Entonces digamos que los tratados son más amplios y los acuerdos de la ALADI son un poco más restringidos, pero los tenemos con Latinoamérica. Entonces, eso es algo importante a comentar. En cuanto a tratados de doble imposición o de doble tributación, también México es un país que tiene una red de tratados muy, muy amplia. Aquí solo me estoy refiriendo a algunos y estoy haciendo especial énfasis en los que tenemos celebrados en América, ¿no? Como continente. Desde luego, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Tenemos un convenio para evitar la doble tributación con ellos. Canadá también. Con Argentina también ya lo tenemos en vigor desde 2017. Entonces, antes teníamos solo uno para servicios aeronáuticos aéreos, pero desde 2017 tenemos uno de doble imposición. Entonces, Argentina también pudiéramos tener beneficios fiscales en ingresos de fuente mexicana que pudieran tener una tasa más limitada, por así decirlo. Con Brasil también tenemos, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Digamos, tenemos con otros países, pero quise destacar estos porque sé que la mayoría de los invitados pudieran ser de estos países. También es importante decir que tenemos otros tratados con países europeos o africanos, pero digamos aquí en el número 5 yo pongo los más importantes, ¿no? Y me parece que a cualquier inversionista de cualquier país pues, le pudiera ser interesante conocer la red de tratados que tiene México, porque muchas jurisdicciones son hubs o son muy importantes, ¿no? Que no se puede quedar un país sin ese tipo de tratados. Más allá de buscar ahí estrategias de treaty shopping y cosas de ese estilo, realmente estos tratados, si realmente les aplica los beneficios a los mismos, pues son a los contribuyentes del estado de fuente o de residencia son muy interesantes. Y nada más para destacar, pues los más interesantes en ese sentido pudiera ser Países Bajos, por ejemplo, Bélgica, España, ya comentaban por ahí, Francia, Irlanda, Gran Bretaña, Luxemburgo, Singapur y Suiza. Digamos que también tenemos tratados de doble imposición con esos países. En cuanto a tratados internacionales, pero no de doble imposición, pero sí de cuestiones relacionadas, también me gustaría destacar los que están abajo de la presentación, que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. México, a través de este convenio, acuerdan entre los fiscos de cada país el que se asistan mutuamente, ya sea para fiscalizar, en otro, digamos, México fiscalizando, solicitando al fisco, por ejemplo, de Perú,
que pueda fiscalizar a un contribuyente que tiene allá alguna fuente de riqueza y viceversa también. Y también que si hay algún crédito fiscal impuesto en México pero que no lo puede cobrar, le pide la asistencia al fisco de otro país. Entonces esto se vuelve muy interesante porque pues México y cualquier país que esté involucrado en esta Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua puede hacer uso del mismo para tener una mejor recaudación desde un punto de vista tributario, de ingreso público. Otra convención de la que México es parte, pero aún no ha entrado en vigor en el mundo, pero eventualmente entrará, es la Convención BEPS, que es la famosa convención para evitar la erosión de bases fiscales. Esta convención lo que busca es evitar prácticas nocivas que se han identificado por parte de los fiscos para erosionar las bases fiscales en los países, ¿no? Se ha entendido muchas veces que a lo mejor a través de contratos o convenios de tipo regalías, asistencia técnica, o algunas disposiciones que pudieran tratarse de manera diferente en uno y otro país, por ejemplo, que en un país fuera un dividendo y en el otro no fuera acumulable, por ejemplo, el dividendo, pudieran haber situaciones en donde hay una doble no imposición fiscal, ¿no? Entonces, esta convención lo que busca, de alguna manera, es evitar erosiones a las bases fiscales y evitar prácticas de doble no tributación en cualquier parte del mundo. Los convenios de doble tributación lo que buscan es hacer una tributación total, pero que los países se repartan la potestad tributaria, ¿no? Por ejemplo, si la fuente de riqueza es de México, pues México se queda con algo y el país de residencia se queda con la diferencia, ¿no? De ese ingreso que está sujeto al pago de impuestos. Pero se han dado cuenta a lo largo del tiempo que hay algunas operaciones, algunas jurisdicciones que permiten la doble no imposición. Entonces, ese no era el sentido de los tratados de doble imposición y por lo tanto tuvieron que hacer esta convención BEPS, que como les comento todavía no está en vigor, pero eventualmente estará y México es parte de ella, así como muchos países latinoamericanos. Y también hay acuerdos de intercambio de información, quiere decir que inversiones que tienen mexicanos en el extranjero y viceversa son sujetos de informe a los fiscos nacionales. Entonces, por ejemplo, un mexicano que tiene inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay un intercambio de información del IRS americano con el fisco mexicano. También está el famoso FATCA, ¿no? Que también aplica para países latinoamericanos para evitar retenciones por pagos de Estados Unidos al exterior. Entonces, si compartes información, evitas esas retenciones. Bueno, pues este acuerdo de intercambio de información, aunque no es el FATCA como tal, pues tiene esa virtud, ¿no? Esa intención. Los fiscos se enteren de sus residentes tienen inversiones en el extranjero y si esas inversiones están sujetas al pago de impuestos en México o en sus países igual, es el mismo sentido. Y bueno, ya entrando a temas más específicos, quisiera empezar con el régimen fiscal mexicano, generalidades. La ley de impuesto sobre la renta, aquí la estamos abreviando como LISR, el ISR, es una ley que grava los ingresos y grava a tres tipos de personas: a los residentes en México, a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente y a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. ¿Quién es un residente para efectos fiscales en México? Depende de tu naturaleza como persona. Si eres residente, persona física, es aquella persona que tiene su casa habitación en México. Antes había un criterio de días, de 183 días, si estabas más de 183 días en México, eras residente fiscal en México. Ahora cambió la ley y ahora digamos, el criterio de residencia es la casa habitación. Es el lugar donde tú tienes el ánimo de vivir, de permanecer, donde tienes tus relaciones más íntimas, de trabajo, familiares. Entonces, ese país donde tengas ese ánimo de vivir, ese implicaría el país en donde tienes tu casa habitación y México sigue ese criterio. Tratándose de personas morales, el criterio es donde en México será residencia cuando en el país esté la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Entonces, básicamente, hay un entendimiento tácito, porque no es explícito, de que los administradores de una persona moral pues tienen que ser residentes a su vez en México, viven en México para que entonces hagan residente a las personas morales. Si hubiera una persona moral mexicana cuya administración o consejo de administración
definitivamente no residente en México, o sea, viven fuera, desde un punto de vista de la ley pudieras decir que es una sociedad no residente en México, sí nacional mexicana, se constituyó conforme a las leyes mexicanas tal vez, pero para efectos fiscales no es residente en México. Entonces, con esto en mente, pues digamos que residentes en México nos referimos a personas físicas o personas morales que tengan su casa habitación en México o que tengan su administración principal del negocio o sede de dirección efectiva en México. Cualquier persona física, a contrario censo, que no cumpla con esto, se reputa residente en el extranjero para efectos fiscales mexicanos. Ahora bien, los residentes en el extranjero puede ser que tengan algún lugar de negocios en México que les hace tener algo más de presencia que un extranjero que no. Esos residentes se contemplan como residentes en el extranjero con establecimiento permanente y no es otra cosa que un residente en el extranjero que, si bien no tiene su administración principal del negocio o sede de dirección efectiva si es persona moral, o bien no tiene su casa habitación en México si es persona física, de alguna suerte tiene una conexión tal con México que México dice: yo necesito grabar esto con la totalidad de mi potestad tributaria por esos ingresos asociados a ese establecimiento permanente que tú tienes en México. Es tu presencia tan relevante en México que yo quiero grabarla. Ese tipo de residentes se tratan muy parecidos a los residentes en México y por eso lo pongo como en un cuadrito punteado. Para no estar tan... Es técnico el tema, pero digamos, en términos generales entendámoslo así. Un residente en el extranjero que tiene una vinculación con México de manera muy importante, que digamos tiene un negocio en México como tal, pudiera ser sujeto de tributación como un residente en México, ¿no? Aunque no tiene esas características que ya platicaba. Y finalmente están los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, que estos son igual residentes en el extranjero que no tienen esas características que ya comentábamos, pero que de alguna suerte tienen alguna fuente de riqueza en México. Y una fuente de riqueza son supuestos limitativos que la ley del impuesto a la renta establece para que un extranjero deba de pagar impuestos en México. Ahorita los vamos a analizar y para que les quede más claro qué se entiende por residentes al extranjero sin establecimiento permanente, pero que tienen fuente de riqueza. Aquí les quiero poner un ejemplo de la tributación de residentes en México. Esta lámina hace referencia a residentes en México, ¿no? Los que ya comentábamos, para que ustedes entiendan cómo tributa un residente en México, y después vamos a ver ejemplos, o bueno, vamos a platicar de cómo tributan los no residentes en México. Por ejemplo, una persona moral tributa por todos los ingresos que reciba de fuente mundial, los ingresos que reciba de México, de Argentina, de Chile, de cualquier lugar del mundo, son acumulables en México. Y puede deducir todas aquellas erogaciones que estén estrictamente relacionadas con la obtención de esos ingresos. En términos generales, la diferencia positiva de esos ingresos menos deducciones en términos generales, le decimos nosotros en México resultado fiscal. La tasa corporativa de una persona moral es del 30%. Entonces, sobre el resultado fiscal le aplicamos una tasa impositiva del 30%. Ese es, en términos generales, cómo tributa una persona moral en México. Y algo importante a decir es que los dividendos que se otorgan entre empresas se distribuyen en México se consideran exentos, no pagan impuestos. Entonces, digamos, si tenemos muchas subsidiarias de muchos niveles en México, todos los dividendos que se fluyen de las subsidiarias de nivel inferior a las subsidiarias mexicanas de nivel superior están libres de impuestos. Los dividendos no gravan impuestos a nivel de persona moral. Solo en el caso en que la persona moral ya distribuye efectivamente ese dividendo a personas físicas residentes en México o a cualquier accionista residente en el extranjero, que puede ser persona física, puede ser persona moral, solo en ese caso hay un impuesto al dividendo. Este impuesto al dividendo se introdujo a partir de 2014 y es del 10%. Entonces, una persona moral, así entendámoslo, tributa sobre un resultado fiscal, que es la diferencia positiva entre los ingresos menos deducciones. A eso le aplicamos el 30%. Ese es el impuesto a la renta que se causa en México. Una persona física es diferente. Ellos, depende del tipo de ingreso que perciba, es el tipo de deducciones o no que le podemos asociar a la persona física. Nada más a manera de ejemplos, por ejemplo,
Si yo percibo ingresos por salarios, los salarios en México no tienen asociada ninguna deducción, ninguna. Si yo percibo un ingreso por un dividendo, no tengo asociada ninguna deducción. Luis, Si yo... un segundo. Sí, Creo sí, que Sergio te quería hacer una pregunta ahí. sí, Sergio. adelante, adelante. Sí, no te quería interrumpir, pero quería hacerte una pregunta antes de que sigas. A ver si te entendí bien. Vos me estás diciendo que una persona moral puede incorporarse en México, no requiere que sus directores sean mexicanos y por tanto no se requiere que la administración principal esté en México, de modo tal de que yo puedo tener una sociedad jurídicamente incorporada en México, sometida a las leyes societarias de México, pero no considerada residente a los efectos fiscales en México si la administración principal está dispuesta en otra jurisdicción. Eso es lo que vos me estás diciendo. Es correcto. Bien, yo te quería hacer una pregunta respecto al umbral mínimo para configurarse como establecimiento permanente de un sujeto del exterior. Digamos, lo que vos, a ver, no sé cómo lo llaman allá, pero ustedes también lo llaman establecimiento permanente, este umbral de permanencia mínimo que determina que un sujeto del exterior, no residente mexicano, tenga que tributar bajo las leyes de renta mundial en México. El umbral mínimo, México tiene celebrados varios convenios, con Argentina tenemos un convenio que es bastante nuevo para nosotros, donde este umbral sigue los últimos lineamientos de la OCDE, pero quisiera saber, por ejemplo, tener un depósito, por ejemplo, en México para hacer entrega de bienes a requerimiento del sujeto del exterior, simplemente el depósito para guardia y despacho a otras jurisdicciones, no en México, conforme a la ley mexicana, sin incorporar el tratado, ¿sí? Es decir, si yo opero con una jurisdicción que no es residente, digamos, mexicana, ¿cuál es el umbral mínimo para configurar establecimiento permanente en el caso de un negocio de carácter comercial? No, gracias, Sergio. No hay un umbral mínimo, no hay reglas como tal, es totalmente subjetivo. Entonces, la autoridad fiscal ha tenido posiciones encontradas. En algunas ocasiones se va por un criterio de tener una permanencia física de manera sostenida, pero no puede fundamentar con un periodo de tiempo esa permanencia, sino que se adminiculan muchas pruebas de tal suerte que diga tienes un lugar fijo de negocios. No hay en ese sentido para temas comerciales. Y sí hay una regla, por ejemplo, para servicios de construcción. En ese caso sí son 6 meses, 183 días. Claro, ahí vas al estándar. Bien, ahí vas al estándar. Ahora, suponete que vos tenés en México un galpón para almacenamiento de mercaderías y ese galpón para almacenamiento de mercadería lo utilizás para distribuir a Centroamérica y a Estados Unidos, ¿sí? Lo único que hace ese galpón, tenés una o dos personas que, según lo que vos me estás diciendo, la sociedad incorporada jurídicamente en México, donde los directores de esa sociedad son, no sé, supongamos argentinos o brasileros, no importa, ¿no? Y son residentes fiscales conforme a las leyes argentinas o brasileras, no, pero no son residentes fiscales mexicanos. Vos me decís que ahí es una sociedad sometida a las leyes societarias mexicanas, no residente fiscalmente en México, ¿sí? Con lo cual esa sociedad debería solamente tributar impuesto a la renta en el caso de generar renta mexicana o en el caso de funcionar como establecimiento o ser reconocida como establecimiento permanente. En el caso de que esa sociedad no venda en México y solamente tenga un lugar de guarda, un galpón para guardar mercaderías que son distribuidas a sus subsidiarias en cualquier otra parte del mundo, supongamos a Estados Unidos o a Centroamérica, ese galpón ¿configura un establecimiento permanente o no? No, hay una excepción en la ley que te dice que la mera tenencia de mercancías para exhibición o conservación no constituye un establecimiento. Bien, bárbaro. ¿Vos te acordás por casualidad en qué artículo de la norma está eso? De la ley fiscal, artículo 3º. Artículo, perfecto. Artículo y las normas que dicen, que hablan de la ley, sí, de hecho la tengo, pero como estabas hablando no la podía ver, pero la tengo a mano, ahora la voy a repasar. Y las normas que te dicen la pauta de residencia fiscal en las personas morales, ¿por casualidad te acordás en qué parte de la ley está? Es el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, fracción segunda. Perfecto.
Listo, gracias. De nada. Ok, entonces, como les comentaba, pues una persona moral es como un régimen de tributación de que todo se acumula y todo se deduce en la medida que se cumplan con requisitos. México es un país súper formalista, entonces un poco la idea del legislador al regular las deducciones es, en la medida de lo posible, hacer lo más complicado posible para que no sea deducible. Entonces, ese es el juego fiscal acá, pero bueno, así piensa con esa idea, por favor. En términos generales, persona moral acumula todo, deduce en principio todo, salvo que no se cumplan con requisitos, o hay alguna disposición que diga que definitivamente algo en específico es no deducible. En el cambio, las personas físicas se regulan por capítulos o por ingresos diferentes. Entonces, como les comentaba, cada ingreso tiene sus propias reglas de tributación. Algunos capítulos, por ejemplo el de salarios, no tienen nada de deducciones asociadas, y habrán otros capítulos, por ejemplo el de actividades empresariales, por ejemplo un comerciante, un restaurante, o actividades profesionales, por ejemplo un contador o un abogado que tribute en lo personal en lugar de a través de alguna sociedad. En ese tipo de situaciones, o en un arrendamiento también, sí se tienen deducciones asociadas. Entonces, en ese caso, la base fiscal de algunos capítulos es sobre base bruta, por así decirlo, y en algunos otros capítulos es sobre base neta. La tasa impositiva para personas físicas depende, es una tarifa progresiva que llega hasta el 35% de impuesto. Para llegar al 35% sobre ya la base sobre la cual se aplica la tarifa, pues llega rápido, más o menos algo así como 3,5 millones de pesos al año, más o menos es el monto con el que una persona física ya está pagando la tasa máxima. Y lo que les comentaba, que tiene que ver ahí con la interacción con personas morales, a partir de 2014 hay un impuesto al dividendo del 10%, entonces cualquier persona moral residente en México que distribuya un dividendo a partir de utilidades generadas a partir de 2014 paga un impuesto del 10% al dividendo. También las personas físicas, por ejemplo, que perciben dividendos del extranjero, por ejemplo, si tuvieran alguna inversión en una subsidiaria argentina, chilena o de cualquier otra parte del mundo, pues por un principio de neutralidad, pues también tendrán que acumular esos dividendos y se paga solo el 10%. Y finalmente, algo importante a decir es que en México los extranjeros lo entienden como una sobretasa. Hay una sobretasa al impuesto sobre la renta, pero no tiene la naturaleza de impuesto sobre la renta. Es una cosa que aquí le decimos PTU, que es participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Cualquier persona moral o persona física que sean patrones, si llegan a tener utilidad fiscal, están obligados a repartirle el 10% de la misma a sus trabajadores. Entonces, desde un punto de vista de un extranjero, normalmente lo entienden como una sobretasa, o sea, pagan el 30% de la tasa corporativa en una persona moral y además, teniendo utilidades, un 10% adicional a los trabajadores. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando se tiene, por ejemplo, una subsidiaria mexicana. Y desde luego, si alguien está interesado en establecer este tipo de subsidiarias, pues se tiene que analizar estrategias o estructuras para tratar de minimizar este tipo de pagos de PTU, desde luego sin menoscabar derechos laborales de los trabajadores. Luis, un segundo, ahí hay dos personas que quieren hacer una pregunta. Uno es Emanuel y después Marina. Ok. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, Emanuel, te escuchamos. Perfecto, es que aquí hubo un regalazo y después se fue la luz y todo tanto, por eso tenía problemas de iniciar. Bueno, mira, yo tengo una pregunta. Yo soy residente permanente en México y tengo una consultoría en Suiza realmente y con lo que yo tengo problema es la migración siempre. Ellos se meten en todo que yo hago porque dicen, ellos necesitan saber para quién yo trabajo. Entonces, para cada cliente que yo tengo, ellos quieren que yo le doy de alta en la INM, ¿no? Y eso es un poquito difícil para trabajar como consultor aquí. Y si quiero poner mi consultoría, mi propia, yo tengo que dar a un mexicano el 51%.
y no es mi interés que digamos que tengo un prestanombres ahí, porque las cosas no son así tan fácil, ¿no? Y pues ahorita también ya puse mis preguntas a la migra, porque así no se puede trabajar aquí en México, ¿no? Como consultor no puedes, porque pierdes tiempo y las empresas no quieren que les das de alta en la migración. Ok, bueno, habría que analizar eso que le comentaron de que usted, si constituye una sociedad, tiene que tener un accionista mayoritario mexicano. Digo, en términos generales yo le podría decir que eso no es cierto, porque solo resulta aplicable, por ejemplo, en temas estratégicos nacionales. Y en términos generales, para prestación de servicios de consultoría, no hay una necesidad de que los residentes, que una sociedad esté constituida por capital mexicano en cierta proporción. Esto que, en otras palabras, pueden haber accionistas de sociedades mexicanas al 100% extranjeros, salvo que haya alguna actividad que la ley de inversión extranjera calificara como que se tiene que tener un porcentaje calificado de participación mexicana, y que en términos generales, para efectos de prestación de servicios de consultoría, si no mal recuerdo y a reserva de revisarlo, no hay tal requisito en la ley de inversión extranjera. Yo tengo una RFC y pues me dio de alta en el SAT, y cuando han visto eso los de la migra ya tenían sus problemas, porque en esos momentos todavía no estuve residente permanente y no funciona para ellos que yo tengo una RFC, y fue un lío. Y ahorita sigue el lío igual como residente permanente, ¿no? Y así necesito una solución, o me retiro otra vez del país, porque así no funciona, ¿no? Bueno, si usted tiene un RFC mexicano, lo más probable es que lo sacó o lo obtuvo porque consideraba que usted era residente en México. Lo que comentaba hace un momento, que usted tenía el ánimo de residir en México, tenía sus relaciones más íntimas en el país, y por eso calificaba como residente. Eso, desde luego, cuando uno es extranjero desde un punto de vista migratorio, pues parecería ser que va de la mano con tener una residencia, una FM, ¿no? Una autorización migratoria para poder trabajar en México, va de la mano. Entonces, ahí habría que analizar realmente el caso concreto, pero si usted no tenía un permiso, una residencia permanente, pero sí tenía un RFC mexicano, ahí habría una incongruencia en términos generales de por qué sí se pudo hacer eso. A lo mejor el caso particular es más complejo, pero me parece que ahí pudiera haber algo raro. FM ya no existe, ya se tiene unas otras categorías, y yo realmente pensé con la residencia permanente todavía tendría que todo andar bien, pero yo creo que ahí sigo investigando en este caso, ¿no? Pero gracias. Habría que analizar su caso, ¿no? En concreto, pero con gusto, si gusta, lo comentamos con posterioridad. Gracias. De nada. Marina, después Sergio, ya doy la palabra a Marina, también creo que te quería hacer una pregunta. Sí, dice, consulto. Si yo como argentino residente en Argentina, de manera virtual, por Zoom, por ejemplo, le doy sesiones de coaching ontológico a un ciudadano mexicano, yo entro o sea, yo pago mis impuestos en Argentina y en México entiendo que no tengo que hacer nada. ¿Es así? Es correcto. Un coaching ontológico es una prestación de servicios, ¿no? En términos generales, sí, podríamos calificarlo así. Como usted lo está prestando fuera de México, ya la tecnología lo permite, entonces en este momento no hay fuente de riqueza en México, porque el servicio no se prestó en México. Ahora, si yo le presto servicios a una empresa mexicana de formación de equipos, ¿qué necesita entiendo que mi situación sigue siendo la misma? ¿Es así? ¿Qué tipo de servicio se refiere? Pero no lo escuché muy bien. Una formación de equipos, o sea, un servicio de consultoría, de coaching ontológico, donde les ayudo a formar equipos. Mi situación sigue siendo la misma, porque lo hago de manera remota. Sí, en términos generales le podría decir que sí, no hay fuente de riqueza en México,
La única fuente de riqueza, por ejemplo, para prestación de servicios que sí tiene fuente, aún y cuando no se presta en México, es cuando se trata de asistencia técnica, que es un servicio, pero con unas características muy particulares, en donde el prestador de servicios se obliga a capacitar a las personas. El caso típico para explicar esto es en una franquicia, por ejemplo. Usted compra la licencia de la franquicia y viene alguien a lo mejor del extranjero a capacitarlo cómo se opera. Claro. La línea es gris, pero me parece que a lo mejor un coaching ontológico, así como usted lo menciona, probablemente sigue calificando como servicio en general y no como una asistencia técnica, porque usted no los está enseñando a hacer las cosas, simplemente los está capacitando. Pero bueno, son cosas que se derivan de un análisis contractual y de análisis de hecho más profundo. Y la segunda pregunta, ¿qué requerimiento me pediría la empresa mexicana para poder deducir mis honorarios como gasto según la ley mexicana? ¿Me explico? Sí, le van a solicitar una factura conforme a las leyes de su país, de Argentina. Los requisitos que debería de cumplir es mencionar el nombre de la persona que los contrató, el RFC mexicano, que es su Tax ID de México, si se puede la dirección, y que ponga con precisión una descripción del bien o servicio prestado y el monto de la contraprestación. El tax mexicano, que es el número de contribuyente de la empresa mexicana. Exactamente, el número de identificación fiscal. Perfecto. Muchas gracias, Luis. ¿De qué? Antes de ir a Sergio y Hernán, Jorge y Hernán, Sergio, ahí vi que escribiste una pregunta. Sí, primero tenía tres cosas, me van surgiendo respecto a la pregunta que hacía Marina, que creo que se llama Marina, sí. El tema de asistencia técnica. Para Argentina tiene una definición de asistencia técnica que no sé si es la misma que utiliza en México, ¿no? En Argentina, para la ley local, una asistencia técnica es una transmisión de conocimientos dirigidos para lograr un objetivo y pensado y diseñado para los fines y las necesidades del cliente. Eso es la definición de asistencia técnica para República Argentina. Si así fuera para México, como fuera una definición muy similar, un coaching podría considerarse una asistencia técnica, salvo que Marina demuestre que es residente fiscal en Argentina, para que México pueda aplicar el tratado. En el artículo 12 del tratado tenemos el concepto de asistencia técnica, y como no hay un memorándum, no hay ninguna cuestión adicional, si uno puede demostrar que no es asistencia técnica, podés encuadrarlo dentro del tratado y es una prestación de servicio de un sujeto independiente del exterior. Pero conforme a la definición argentina, eso es asistencia técnica. Yo no sé, conforme a la definición de mexicana, que me parece por lo que está diciendo el orador, es lo mismo, con lo cual, si no puedes demostrar que no es una prestación dirigida para tu cliente, va a ser asistencia técnica y te van a retener impuestos. Eso no hay duda, y el convenio lo va a considerar asistencia técnica. ¿Estoy bien? Es parecida a la definición que tiene México sobre eso, ¿no? Sí, es similar, muy bien. Similar. Yo quería, vuelvo sobre el punto que yo te pregunté anteriormente. Según lo que voy entendiendo, lo que vos me estabas diciendo, que la verdad que no lo sabía, una empresa mexicana puede ser constituida por socios o accionistas que no son mexicanos y no son residentes mexicanos. Puede estar dirigida por sujetos que no tienen su asiento en México, con lo cual una empresa jurídicamente incorporada en México puede funcionar efectivamente como una sociedad, si se quiere, offshore. Es correcto. De hecho, bien, ahora, de esta manera, la red de tratados que tiene México, no todos tienen cláusulas de limitación de beneficios, con lo cual vos podés estar en una hipótesis de una sociedad incorporada en México, no residente fiscal en México, pero residente fiscal en la jurisdicción donde está el asiento, y si yo no tengo limitación de beneficios, lo puedo aplicar tranquilamente. Para las que no tienen límite. ¿Estoy bien por lo que te voy entendiendo? Es correcto, sí. México se rige por así, tal cual como lo estás comentando. Lo que no manda la nacionalidad de constitución, sino la residencia. Residencia en cuanto a lo que tengo que demostrar es donde tengo el asiento de la gerencia. Es correcto. Yo lo había leído el tema del 10% adicional,
pero no recabé en la importancia del tema. Ahora que lo mencionás, me estoy empezando acá. ¿Yo te entendí bien? ¿O el 10% de las utilidades fiscales se debe destinar a los empleados? ¿Hay algún límite? ¿O es el 10% y si tengo un empleado se lleva el 10%? ¿Cómo funciona el tema ese? En términos generales es el 10%. Cada año se reúne una cosa que se llama Comisión para el Reparto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Y es una comisión que está dada por el sector patronal, el de los trabajadores representados desde luego, y el gobierno. Y hacen un análisis para ver si ese 10% lo suben o lo bajan. Uno esperaría que hagan un análisis objetivo y dirías, pues a lo mejor en este año de pandemia, pues vamos a ponerle 0. Pero no. Lo que pasa es que este 10% se ha mantenido durante los últimos 25 años, sí o sí. Entonces, es un mandamiento constitucional para repartir el 10% de la utilidad fiscal y se revisa cada año, pero casualmente siempre es el 10%. Siempre. Y no hay límite por cantidad de empleados. Por ende, yo tengo una utilidad de 10 millones de pesos mexicanos. No sé si es mucho o poco, porque no sé cómo está el tipo de cambio, pero 10 millones de pesos mexicanos. ¿El 10%, que sería 1 millón de pesos mexicanos, se lo tengo que pagar al único empleado que tengo? Sí, en términos generales sí. Hay muchísimas excepciones, vericuetos, pero les puedo decir en términos generales que no hay reparto de utilidades, por ejemplo, a directores generales y mandos directivos, porque ellos se suponen que ellos no deberían porque ganan mejor que los trabajadores normales. Pero sí puedo tener una sociedad incorporada en México que tenga empleados radicados en extraña jurisdicción, que son empleados bajo su relación de dependencia trabajando remotamente. ¿Eso podría ser? Sí, es posible, sí. Sí. Voy entendiendo. ¿Y cobran el 10% también? Sí, si tienen una relación de trabajo reconocida conforme a la ley mexicana, aunque trabajen en Argentina, gozan del 10%. Ese 10% se divide de dos maneras. Se divide, el 50% se reparte con base en los salarios acumulados de todos los trabajadores que les toca esa prestación y se divide proporcionalmente. Por ejemplo, si Gastón y yo cada quien ganamos 100,000 pesos mexicanos, quiere decir que a mí del 50% de la PTU por ingresos me toca el 50% a mí y el 50% a Gastón. Entonces quiere decir que se va a repartir ese 50% de manera proporcional al monto de los ingresos que cada quien recibe. Y el otro 50% se reparte conforme a días trabajados. Entonces, digamos, hay una proporción en ese sentido para que algunos trabajadores que trabajaron poco, pero que ganan mucho, pues se lleven a lo mejor más PTU que otros trabajadores, ¿no? Que ganan poco, pero que trabajan muchos días. Es una combinación ahí que hay que hacer cálculos para determinarla. Perfecto, gracias. Hay 2 personas más para dar lugar. Jorge. Sí. Gracias. Una consulta, de todos modos sé que estamos hablando de utilidades de retiro. Sin embargo, me queda una duda respecto al impuesto de valor agregado, digamos, en la venta para el cliente, pensando yo como emprendedor, digamos, digital. Acá en Chile existe un impuesto digital para los proveedores que tienen que ver con entretenimiento, como las plataformas Netflix, Spotify, etc. Para las que son más profesionales, para empresas, no existe ese impuesto. Entonces mi pregunta va más que nada al concepto más de competitividad en el mercado sobre ese impuesto de valor agregado que se le agrega al precio final, digamos, del servicio. ¿Eso en México tiene algo al respecto? Sí, México acaba de entrar en vigor las disposiciones en materia de plataformas digitales en julio de este año y justamente va para plataformas tipo Netflix, Amazon y cualquier otra que sea de ese estilo, ¿no? Y México, a lo mejor Sergio, igual y también puedes comentar en relación a lo que pasa en Argentina, desconozco, pero en relación con este convenio BEPS que yo les comentaba al principio, que todavía no entra en vigor, pero que algún día entrará tal vez en el futuro cercano, pues ahí se identificaba que mucho del tema de comercio digital se quedaba desgravado en
en los países donde se generaba el ingreso, ¿no? Por la forma en que pues las reglas fiscales actuales no los llegaban a captar, o había muy buenos argumentos para que se pudiera sostener una postura de que no se pagaban impuestos sobre esos ingresos, ¿no? Por ejemplo, Amazon, puede ser, o Netflix. Bueno, pues a partir de julio de este año, con esta regulación de plataformas digitales, lo que buscan hacer es que se cause un impuesto al valor agregado, un IVA, por la prestación de servicios digitales de estas plataformas. Entonces, por ejemplo, si aquí en México nos cobra Netflix 200 pesos, antes del 1 de julio de 2020 eran 200 pesos libres de impuestos. Ahora, a partir del 1 de julio de 2020 son 220 pesos más el 16% de IVA. Porque si una sociedad residente en México prestara servicios de este tipo, en vez de constituirse en Irlanda, se constituye en México y además ser residente fiscal en México, hay un poquito en relación con la pregunta de Sergio, pues desde un punto de vista de neutralidad, esa sociedad sí causaría IVA, pero la plataforma extranjera no. Entonces, ese es un poquito lo que viene a hacer esta plataforma, buscar neutralidad entre que los prestadores residentes en México sí causan IVA y por qué los extranjeros no. Entonces está este tema de plataformas digitales que lo que busca es, a través de un impuesto indirecto, repercutirle, algo a los consumidores para que les cueste. No están grabando la plataforma como tal, sino que más bien están grabando indirectamente al consumidor mexicano que está gozando de esos servicios. Claro, ahí básicamente lo que se está imponiendo, y de hecho es un poco lo que pasó en toda Latinoamérica, es la imposición sobre el consumo. Y estamos hablando de servicios digitales automatizados, no cualquier tipo de servicios. Aquellos que son automatizados son seriales y no requieren intervención humana. Por eso se habla de Spotify, un Amazon Cloud Computing y demás. Ahora, el tema BEPS pasa por imposición directa. Lo que vos mencionaste es imposición directa. Cuando venga el tema BEPS, vamos a tener la segunda cuestión, que es el umbral de establecimiento permanente digital o no, que eso, en el caso de que se vaya para esa cuestión, el que venda un bien que tenga una presencia significativa digital va a estar alcanzado por la constitución de establecimiento digital o no, y eso todavía se está discutiendo. Recién salió un blueprint, un informe de la OCDE, el 12 de octubre, donde ya estamos casi llegando al final de la cuenta, y cuando eso se decida, se va a establecer esa segunda cuestión, donde en función de los que hoy pagan el IVA, que bueno, en México creo que es el 16%, pero acá en Argentina es el 21%, y en Chile creo que es el 19%, no sé. Pero bueno, esas alícuotas, bueno, le vamos a tener que agregar el impuesto a la renta, que se va a asignar en función de normas de precios de transferencia, que es una complicación más. Entonces, uno puede decir, mirá, yo hoy tengo un servicio que es automatizado y bueno, tengo que soportar el IVA, en definitiva, que tiene que ver con una cuestión de que sea equitativa la prestación. Bueno, el día de mañana vamos a ver que si hay alguna jurisdicción que me va a obligar a establecer un representante que me liquide el impuesto a la renta en extraña jurisdicción, y eso es lo que se va a venir con BEPS. Sí, acá en Argentina pasó lo mismo. En el año 2017 se incorporó la imposición a los consumos, y muy similar a lo que vos acabas de comentar. Perfecto. Gracias. Perfecto. Y la última, Luis, así ya sigamos. Hernán Kriskowski. ¿Estás, Hernán? Ahí estoy. Sí, hola. Tengo dos cositas. Una pregunta primero. Cuando uno va a reuniones de negocios, ¿tiene que ir con la FM o vas normalmente como turista? ¿Qué carácter legal entra cuando vas a una reunión de negocios donde no sabes si vas a ejercer una actividad comercial o no, sino que vas a tener una reunión de negocios sin haber cerrado trato todavía? ¿Con una visa de turista es suficiente o no es necesario tener una calidad migratoria especial en ese caso particular? Porque las noticias que llegan es que puedes pasar, como dependiendo de la gente de aduanas que te toque, migraciones, te pueden hacer quedar y repatriar. En términos generales, así como lo comenta, inclusive si usted quisiera venir a constituir una sociedad mexicana, que ya es un acto jurídico formal aquí en México, aún así puede venir con una visa de turista o sin alguna calidad migratoria específica. Entonces, realmente la calidad migratoria específica es cuando ya se desarrolla una actividad empresarial o profesional
en forma en México. Si solo venimos de manera accesoria para platicar de un posible negocio, inclusive a constituir a la sociedad, no se necesita una calidad migratoria específica. Perfecto, gracias. De nada. Adelante, Luis. Ok. Bueno, aquí solo les quiero dar nada más un ejemplo rápido con números de cómo se vería el pago de impuestos de una persona moral residente en México. Muy a grosso modo. Imaginemos que tiene 1 millón de pesos de ingresos, 500,000 pesos de utilidades. Resulta que el año pasado tuvo un ejercicio similar y los ingresos menos deducciones fueron 500,000 pesos, igual que en este ejemplo. Y ya decíamos que la PTU era del 10% de eso. Entonces, como la PTU se paga en mayo del siguiente año, entonces para efectos del próximo ejercicio fiscal, que es el que yo les estoy presentando en la pantalla, esa PTU la podemos disminuir de los ingresos acumulables. Entonces, en este ejemplo, la PTU sí salió para los trabajadores, sí nos lo quitamos del bolsillo como una utilidad, pero sí incide en el para calcular la utilidad fiscal. Entonces, 1 millón de pesos menos 500,000 de deducciones autorizadas menos la PTU del año pasado pagado en este año nos da una utilidad de 450,000 pesos. Y puede ser que hayamos tenido pérdidas de ejercicios anteriores, las cuales nos las podemos traer hacia el futuro por 10 años y nos da que tenemos un resultado fiscal que es ya, digamos, el monto sobre el cual aplicaremos la tasa de 400,000 pesos. A la tasa corporativa del 30% nos da un impuesto sobre la renta de 120,000 pesos en mi ejemplo. Entonces, nada más un poquito como terminando el ejemplo de una persona moral residente en México. Ok. Ahora pasemos al tema de temas generales en materia de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Aquellos que no tienen ese lugar de negocios que decíamos, aquella vinculación que haga que el gobierno mexicano diga, sí, me tienes que pagar impuestos sobre los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Si yo soy un residente que no tiene esa característica, entonces solo voy a pagar impuestos sobre la renta en México por los ingresos de fuente de riqueza, que era lo que les comentaba. Ahorita vamos a ver qué significa fuente de riqueza. Pero solo en esos casos. Si yo recibo un pago de México y no tiene un ingreso de fuente de riqueza, conforme lo dice la ley, entonces ese pago se va libre de impuestos. Entonces, nada más repasar algunos conceptos básicos de extranjeros es que su objeto es el ingreso proveniente de fuentes de riqueza en México. Ahorita lo vamos a ver. La base, en términos generales, es un ingreso bruto sin deducción alguna. Quiere decir que si yo recibo 100,000 pesos, y fue por la prestación de un servicio de coaching ontológico, yo no le puedo asociar una deducción, aunque Marina realmente haya realizado algunas erogaciones para poder realizar ese coaching ontológico para sus clientes mexicanos. No lo voy a poder tomar en cuenta para efectos de México. Sí para Argentina, pero México no. Y excepcionalmente algunos ingresos sí admiten la base neta. Es decir, a ese ingreso le deduzco algunos conceptos deducibles y entonces el impuesto se paga sobre base neta, pero es excepcionalmente. El pago normalmente de este impuesto se hace vía retención. Normalmente el legislador lo que dice es si el pago lo está haciendo un residente en México, pues el residente en México va a retener el impuesto que se cause por el extranjero y lo va a enterar ante las autoridades fiscales. Y excepcionalmente lo va a pagar el contribuyente, o sea, el residente en el extranjero. Esto es, pues, cuando no aplica una retención por alguna razón, hay alguna fuente de riqueza en México, pero no es porque haya necesariamente un pago, o si lo hay por alguna razón, no está obligado a retener el pagador y por lo tanto tiene que pagarlo directamente al extranjero, lo cual lo hace complicado. ¿Cómo lo vas a pagar si no tienes una cuenta bancaria en México? ¿Cómo te va a identificar que tú eres un residente del extranjero que va a contribuir al gasto público mexicano? Son complicaciones prácticas. Sí se puede hacer, pero son casos medio excepcionales. Los supuestos de retención, la ley lo que dice es, yo te voy a retener habiendo fuente de riqueza y habiendo la obligación de retenerte cuando haya exigibilidad o pago lo que suceda primero.
quiere decir que aunque no haya flujo de efectivo, habiendo un supuesto jurídico de exigibilidad, o sea, que yo ya estoy obligado al pago, nada más que yo no te lo he pagado, por la razón que sea, en ese momento el retenedor está obligado a enterar una cantidad equivalente a las autoridades fiscales. Y si no las entera, va a resultar obligado solidario del residente en el extranjero y le van a poder exigir al residente en México pagador el impuesto no enterado. Entonces, es muy importante para los que retienen, que son residentes en México, el tener estas reglas muy claras, porque ellos pudieran ser responsables de un impuesto que realmente no es imputable a ellos, sino al residente en el extranjero, pero ellos son la forma de fiscalización más fácil, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor en el caso de Marina, el pagador se puede ver muy estricto en decir, oye, no te pago si no me cumples esto, esto y el otro. Y es más, aunque a lo mejor estemos hablando de un servicio en general, yo creo que es una asistencia técnica. Yo voy a retenerte porque no quiero arriesgar mi deducibilidad, porque cuando venga 5 años después a revisar la operación, pues resulta que tú decías, tu pagador, que era servicio no sujeto a retención, pero yo digo que es asistencia técnica sí sujeta a retención. Entonces, también, si no enteras la retención, para el mexicano no es deducible el pago. Entonces, muchas veces toman posturas prácticas, pero que afectan jurídicamente al residente en el extranjero, pues no pudiendo tener buenos argumentos para sostener la no retención, sí retienen. Entonces, ahí hay temas interesantes prácticos. Y finalmente, la naturaleza del impuesto retenido en México es definitivo. No da lugar a un saldo a favor, una devolución, nada por el estilo. En caso de que haya retención, pues simplemente el residente del extranjero la sufre y en su caso va a poder acreditarla a través de algún método para evitar la doble tributación, ya sea por tratado o un método unilateral de ley doméstica, va a poder acreditar ese impuesto en su país de residencia. Lo que hacemos en México para demostrar que hubo una retención de impuesto sobre la renta es emitir un comprobante fiscal digital por internet, una factura electrónica, en donde consta que se retuvo impuesto sobre la renta. Entonces, el residente en el extranjero, en su país de residencia, pues va a poder demostrar con ese comprobante que lo que pagó es impuesto sobre la renta y no otra cosa. Y por lo tanto, teóricamente, en su país de residencia debería proceder el acreditamiento. Y bueno, en cuanto a las fuentes de riqueza, aquí yo pongo las más comunes, las más recurrentes, pero hay otras. Aquí solo son ejemplos. Y dentro de los triangulitos pongo las diferentes tasas que pudieran aplicar o exenciones. Y cuando hago referencia a BB es base bruta, y cuando hago referencia a BN es base neta, lo que platicábamos. En general, los ingresos de fuente van sobre base bruta, sin deducción alguna, y solo por excepción aplicará la base neta. Entonces, por ejemplo, salarios y honorarios, un coaching ontológico, la fuente de riqueza es cuando el servicio se presta en México. Entonces, servicios prestados desde el extranjero no son sujetos de retención porque no hay una fuente de riqueza en México. Regalías, asistencia técnica, publicidad, ahí cambia la fuente de riqueza y ahí lo que dice es los bienes o derechos se aprovechen en México o el pagador sea residente en México. Entonces, en el caso de Marina, y estoy agarrando este ejemplo porque es muy gráfico lo que puede pasar, pues si decimos que es asistencia técnica, aunque el servicio se haya prestado en el extranjero, aquí el tema de la fuente de riqueza es que el pagador sea residente en México. Entonces, por eso sí lo capta la ley mexicana y dirían, aquí sí hay que hacer una retención. Entonces, por eso, y además, por ser conservadores y no arriesgar su deducibilidad, si les quedara duda, pues el pagador mexicano pudiera querer hacer una retención en este sentido. Aunque a lo mejor jurídicamente tengamos buenos argumentos para decir que no aplica. Entonces, perdón, me salté, salarios y honorarios, hay una exención hasta 125,900 pesos al año. Si recibo ingresos por salarios prestados en México, si no recibo más de 125,900, estoy exento. De 125,900 a 1 millón de pesos, el 15%, y de 1 millón en adelante, el 30%, sobre bases brutas. ¿Ok?
Regalías y asistencia técnica depende, puede ir desde el 1% al 35% sobre bases brutas. Intereses, aquí la fuente de riqueza es cuando en México se invierta o coloque el capital o los intereses sean pagados por residentes en México. Y aquí también hay diferentes tratamientos, hay desde exenciones, tasas del 4.9%, por ejemplo, a pago de intereses a bancos extranjeros, y hasta el 35% a pago a un acreedor sin ninguna característica en especial, pudiera llegar a haber una retención del 35% por ley mexicana. Por dividendos y utilidades, ya decíamos que a partir de 2014 está el impuesto a la utilidad y es del 10% sobre base bruta. En arrendamiento de inmuebles hay fuente de riqueza cuando el bien esté ubicado en México y es un 25% sobre base bruta. Más adelante, bueno, de una vez lo comento, por ejemplo, los convenios para evitar la doble tributación lo que otorgan, en el caso de arrendamiento, es una posibilidad de calcular el impuesto sobre base neta. Entonces, a través del tratado pudiéramos aplicar el 25%, pero sobre una base neta. Entonces, hay que empezar a analizar cómo se articula la ley doméstica con el tratado en particular del país que estemos viendo. La enajenación de inmuebles habrá fuente de riqueza cuando el bien esté ubicado en México y la regla general es el 25% sobre el precio de enajenación o el 35% sobre base neta. Y finalmente, enajenación de acciones, aquí la fuente de riqueza es cuando el emisor es residente en México o cuando el valor contable de las acciones provenga directa o indirectamente en más del 50% de inmuebles en México. Esto normalmente aplica con tenencias indirectas, subsidiarias extranjeras, pero que de alguna suerte tienen alguna subsidiaria mexicana, pues una enajenación entre extranjeros, ahí pudiera haber casos especiales de fuente de riqueza en México. Y aquí también hay regla general de 25% sobre base neta o 35% sobre la ganancia. Y hay una regla especial del 10% para enajenación de acciones en bolsa. Entonces, esto en términos generales, hay otros supuestos de fuente de riqueza, pero me parecían los más importantes a destacar. Son las reglas más o menos que debe de tener un extranjero haciendo negocios en México. Estas tasas pues, se pueden ver limitadas a través de los convenios para evitar la doble tributación que comentábamos. Tenemos una red amplia y sobre todo con Latinoamérica, con muchos países de Latinoamérica tenemos tratado. Okay. Y otros temas a considerar desde un punto de vista fiscal, no están tan desarrollados, pero es importante comentárselos. México tiene normas antiabuso y antidiferimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, tienen una subsidiaria mexicana, pues tienen que tener muy claro esto de que si tienen un financiamiento excesivo con pago de intereses, pues pudieran haber limitaciones en la deducibilidad de esos intereses a las holdings o subholdings extranjeras. Eso es un tema de capitalización delgada o thin capitalization. También hay una nueva limitación que le decimos utilidad fiscal ajustada, que si sociedades que están muy endeudadas, también con base en una especie de EBITDA fiscal, pudieran estar limitadas los intereses deducibles. También tenemos normas antiabuso de recaracterización, es decir, si hay un acto jurídico que en apariencia se quiso, no es que sea una simulación, no nos referimos a temas defraudatorios, sino que se pudo haber hecho con algún acto jurídico diferente, con una eficiencia fiscal menor, la autoridad fiscal tiene la posibilidad de recaracterizar ese acto. Si fuera una simulación, estamos hablando de un tema muy diferente. Aquí es un tema sin llegar a una simulación fiscal. Y también tenemos temas de refipres o CFC rules o regímenes de paraísos fiscales que lo que buscan es un reconocimiento anticipado de impuestos que normalmente se diferirían a lo largo del tiempo en la medida que no haya repatriación de capitales a México. Entonces esto le aplica a residentes en México que tienen inversiones en el extranjero y que de alguna suerte por temas corporativos, por temas de acuerdos societarios, de alguna suerte no tenemos la posibilidad de disponer libremente, en apariencia tal vez, de esos bienes o distribuir esas utilidades, pues tenemos un régimen de captación de este tipo de esquemas y lo que obligan es a una acumulación anticipada, aunque no haya distribución efectiva
de fondos. También está el tema de impuestos indirectos, ya lo comentamos un poquito hace rato, el tema de impuesto al valor agregado es un impuesto de cascada, no es el sales tax de Estados Unidos, sino que tienes un impuesto que va durante toda la cadena de valor por ejemplo, en una cadena de comercialización, se va agregando valor a la transformación del producto y sobre cada agregación de valor se va causando IVA. Pero no es que se pierda el IVA, sino que el IVA que te trasladan tus proveedores lo puedes acreditar contra el IVA que tú le trasladas a tus clientes, de suerte que solo pagas la diferencia. En ese sentido es un impuesto tipo cascada. También tienen que tomar en cuenta el tema de impuestos al comercio exterior. Se causa cuando importamos definitivamente al país IVA, impuesto general de importación también. Y bueno, pues aquí viene a colación el tema de los tratados de libre comercio, los acuerdos de la LADI. Puede ser que a través de tratados de libre comercio o de acuerdos parciales o totales con Latinoamérica, pues hay una desgravación parcial de cuotas de comercio exterior. Entonces, la tendencia, desde luego, pues es el libre comercio y tratar de que esto sea un paso libre de mercancías sin cuotas al comercio. Eso no quiere decir que, si bien se puede no pagar IVA o IGI, perdón, o un IGI muy reducido, un impuesto general de importación, el IVA sí se tiene que pagar. Eso no está contemplado en los tratados de libre comercio como algo desgravado. Entonces también lo tienen que tomar en cuenta en caso de que se hagan algunas importaciones. Desde luego, el tema de comercio exterior es muy, muy amplio. Hay diferentes regímenes aduaneros. Lo que les puedo decir es que la importación definitiva causa IVA y causa IGI. Importaciones temporales, en términos generales, la vocación es que no causen ni IGI ni IVA, porque la vocación de la mercancía es regresar al extranjero. Entonces, nada, para que se queden con esa idea. Hay también un tema de régimen de maquiladoras o de maquilas sin bond, le dicen en Estados Unidos, que son regímenes en donde, como saben, México pues es una zona donde muchas empresas extranjeras vienen y maquilan, elaboran, transforman, reparan bienes de procedencia extranjera que también tienen vocación de regresar al extranjero. Aquí somos famosos por la industria automotriz, en donde tenemos armadoras en el país de Honda, de BMW, de Audi. Aquí tenemos la fábrica, se hace, digamos, el ensamble de los coches y eventualmente se exportan al extranjero. Entonces, normalmente empresas extranjeras constituyen empresas en México que de otra suerte les pudiera a lo mejor generar un establecimiento permanente, pero que si se ajustan a las reglas de maquila, tienen beneficios aduaneros y fiscales. Aduaneros, que no se paga IVA e IGI, y fiscales, que entre otras cosas no se causa un establecimiento permanente. Entonces, también son regímenes muy interesantes, también complejos, pero están estos regímenes muy interesantes en México. Otro tema que tienen que tener en consideración son temas de deducibilidad. Sobre todo, se pone muy estricto el legislador mexicano en tema de pago de regalías, asistencia técnica o intereses hacia el extranjero. Busca que, por ejemplo, si se cobra una regalía del extranjero, pues que efectivamente exista el activo intangible que dio lugar a ese pago de regalías. O si se prestó un servicio de asistencia técnica, que efectivamente se haya prestado el servicio y no solo que esté amparado con una mera factura, un contrato, un entregable muy simple. Entonces, cada vez el fisco mexicano se ha ido sofisticando, también por las malas prácticas de los contribuyentes, de tal suerte que estas reglas de deducibilidad, sobre todo de estos conceptos, son muy astringentes, muy estrictas. Finalmente están los impuestos al patrimonio, el impuesto a las herencias. Todavía no se legisla en México, se han dado intentos por introducir este impuesto ya desde hace varios años, pero pues por política fiscal actualmente, tema de elecciones, no ha sido muy bien recibido, pero no se descarta que probablemente pueda haber un impuesto al patrimonio en el futuro cercano, sobre todo porque México, como muchos países de Latinoamérica, está muy golpeado por el tema de la pandemia y crisis económica que ya veníamos arrastrando. Entonces, eso aunado a que México era un país que dependía mucho de la renta petrolera y que ha bajado de manera sustancial, pues la única manera de sacar más ingresos es vía tributación.
Entonces es muy probable que se establezca un impuesto al patrimonio en el futuro cercano. Habrá que estarlo monitoreando. Luis, ahí Marina quería hacer una pregunta y después Sergio también. Sí. Sí, Luis, te quería preguntar, para un residente mexicano que contrate empleados, ¿qué porcentaje de cargas sociales tienen ustedes? Aportes y contribuciones patronales. Es variable, pero digamos que se pudiera incrementar entre un 25 y 34% el costo del salario por las cuotas de seguridad social e impuestos locales sobre nóminas. Entonces es caro en ese sentido y por eso también se han prestado a muchas prácticas agresivas, defraudatorias, para tratar de alguna suerte bajar esta carga de contribuciones de seguridad social en el tema de nómina. Okay. Sergio. Quería preguntarle si en México tienen reglas antielusivas en el sentido de venta indirecta de activos. Eso es una recomendación de la OCDE que se dio desde el año 2015. En Argentina lo implementamos en el año 2017 y funciona cuando, por ejemplo, un sujeto del exterior participa en las acciones de otro del exterior y ese otro del exterior participa en acciones de una sociedad mexicana, y esa sociedad mexicana esencialmente lo que tiene son bienes ubicados en México. La regla anti-ilusión básicamente lo que hace es cuando se vendan las participaciones de las sociedades del exterior, cuando todo lo que tiene la sociedad exterior en realidad son acciones de sociedades mexicanas y la mexicana lo único que tiene son, no sé, inmuebles o intangibles o lo que sea, bueno, ahí hay una suerte de gravabilidad. Esto es algo que Argentina incorporó hace poco por recomendación de la OCDE, viene del paquete BEPS. No sé si México ya lo incorporó o lo incorporaría ese tipo de norma. Ya tiene una regla para enajenación de acciones, que justamente es eso, la fuente de riqueza, cuando más del 50% está representado por inmuebles en México. Entonces, no lo vemos como regla antiabuso o diferimiento, simplemente es un supuesto más de fuente de riqueza, pero ya tiene muchos años en la ley. Y muchos extranjeros normalmente no están conscientes de eso y tienen contingencias fiscales cuando hay fuente de riqueza, pero nunca se dieron cuenta. Y bueno, el fisco no los va a perseguir, es imposible, no tiene potestad tributaria extraterritorial, pero hay muchas empresas extranjeras, son muy formales, transnacionales, que dicen, bueno, pues si había que pagar, pagamos, ¿no? Y se pagan con actualizaciones, recargos. Hay de ese tipo de contribuyentes y se hace, ¿no? Pero en general, muchas empresas o muchos contribuyentes teniendo fuente de riqueza no se dan cuenta de estas normas de casos especiales. Y quería preguntarte si podés describir un poco las normas de CFC mexicanas, como más o menos a grandes rasgos, cuáles son las condiciones a nivel de rentas pasivas, si hay algún encapsulamiento por sociedades accionarias o no mira el tipo de acción, de sociedades, ¿cómo funcionan? Se acaba de reformar de manera importante el régimen de CFC para 2021, todavía este año no, pero antes de 2021 lo que hacíamos era que si tú tenías un residente en México que tuviera una inversión en una entidad o figura, en cualquiera de las dos, transparentes o no transparentes para efectos fiscales, que controlara, se tenía que hacer un reconocimiento anticipado de esos ingresos. ¿Rentas activas y rentas pasivas o solamente por rentas pasivas? En general, por rentas activas, y habían algunas excepciones de si solo recibías ingresos pasivos, también algunos porcentajes del 20% que te exceptuaban, ¿no? Pero en términos generales va por rentas activas y en general rentas activas y pasivas con una excepción del 20% para ingresos pasivos. A partir de 2021 esto cambia sustancialmente y entonces el régimen CFC solo le aplica a entidades opacas o no transparentes que sean controladas. Entonces yo empecé diciendo entidades o figuras transparentes o no, pero que sean controladas. Ahora el régimen CFC es para entidades no transparentes controladas. Y la pregunta es, ¿y qué le pasa a las inversiones a través de entidades no controladas o figuras transparentes? ¿Qué pasa con eso? Bueno,
La ley lo que hace ahora, dice, es que también lo acumulas de manera inmediata. Entonces, van a haber muchas complicaciones en la práctica de cómo hacerlo, porque normalmente estas inversiones no tienes la información a fin del ejercicio ni en los primeros meses inclusive, para que tú puedas cumplir debidamente con tu obligación. Entonces, vamos a ver el próximo año si se difiere la entrada en vigor de este cambio sustancial en temas de CFC. Perfecto. Bueno, Luis, ya para ir cerrando, no sí, sé. Déjame, ya termino, nos extendimos un poquito, termino haciendo una referencia a estructuras de inversión. Ya no lo voy a repasar ya completo, simplemente comentarles que en México las sociedades mercantiles y civiles constituidas conforme a la ley mexicana son sociedades que tienen patrimonio y personalidad propia. No hay sociedades que sean transparentes como en otras jurisdicciones del mundo. Entonces, aquí hay un velo corporativo total. También tenemos fideicomiso al estilo mexicano, ¿no? Que es un contrato, no tiene personalidad jurídica y básicamente puede tener fines patrimoniales, administrativos, incluso comerciales, pero no llega a tener personalidad jurídica. Y las estructuras extranjeras son reconocidas en la ley mexicana en la medida que no vaya contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, en términos generales, son todos los actos jurídicos extranjeros reconocidos para efectos fiscales mexicanos. Entonces, eso es algo importante a decir. Y aquí les pongo algunos ejemplos, no son todos, son nada más para ejemplificar cómo se pudiera invertir en México, ¿no? Supongamos que somos inversionistas, que somos de estas nacionalidades, ¿no? Puse las más comunes de Latinoamérica o con las que tenemos más relación. Entonces, un inversionista, por ejemplo, un inversionista nacional y residente argentino, podría ser socio directo de una sociedad mexicana. Como comentábamos hace ratito, ¿no? Salvo que tengas un tema de actividad estratégica nacional, en general no tienes una calificación y puedes tener el 99.99% de las acciones. México necesita, en términos generales, 2 accionistas nominativos para que se constituya una sociedad. Entonces, si esta sociedad mexicana le paga un dividendo al inversionista extranjero, pues ya sabemos que va con un impuesto del 10% de retención, y si hubiera un tratado, podríamos ver si hay alguna tasa preferencial que lo limite, aunque el 10% ya es competitivo. Normalmente lo que dan los tratados son 10%, en algunos casos exención, pero normal es 10%. También puede ser que los inversionistas digan, no, yo no quiero invertir directamente a través de una sociedad mexicana. Yo conozco, por ejemplo, las LPs canadienses. Son sociedades que también el fisco mexicano conoce súper bien. Entonces es algo usual. Estas que tienen triangulitos son, digamos, sociedades, pero que son transparentes para efectos fiscales en su país de residencia. Entonces, digamos que como no las vemos desde un punto de vista mexicano. Entonces, invierte a través de una LP y en un segundo nivel ya es la que invierte en la sociedad mexicana. Es un dividendo de la sociedad mexicana, la LP, pues es como si lo recibiera directamente el inversionista extranjero. Un poco diferente, dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero invertir a través de mi holding, pero que está en Caimán, en Barbados, o en alguna otra jurisdicción de estas famosas e interesantes. Y luego esa que sea la dueña de una LLC americana, que sea transparente o no, y esa que a su vez ya sea la tenedora de la sociedad mexicana. Bueno, se pueden dar este tipo de complicaciones. También otra forma de invertir tradicional puede ser que se constituya un fideicomiso en el extranjero conforme a ley extranjera o ley mexicana, y ese sea el que invierte directamente en México. Y también se pueden ver estructuras de este tipo, un trust o fideicomiso, luego otro fideicomiso mexicano y al final la inversión en la mexicana. Entonces, estos son solo ejemplos. Pues la imaginación da para hacer láminas de esto, pero tradicionalmente es como un inversionista extranjero pudiera tratar de enfocar su inversión en México a través de estructuras de este estilo. Y ya para finalizar, pues comentarles que cómo está el clima empresarial en México en cuanto a fiscalización y seguridad jurídica.
yo les diría que hay un exceso de fiscalización tremenda, o sea, como hay pocos ingresos, pues están recargando los contribuyentes cautivos, fiscalización a todo lo que da, materialidad de transacciones, esto es, si se revisan las transacciones y no solo que formalmente den apariencia de existencia, sino que de fondo haya documentación, soporte, entregables, todo lo que ustedes imaginen que pudiera darle convicción a alguien de que eso que se pagó sí existió. Y en eso se enfocan, y la autoridad fiscal se está haciendo profesional en desvirtuar deducciones en este sentido, porque falta materialidad. Entonces, entre que hay mucha fiscalización y que son expertos en rechazar deducciones por materialidad, pues hay grandes créditos fiscales para los contribuyentes mexicanos. Fiscalización focalizada a grandes contribuyentes, temas de precios de transferencia también, erosión base gravable, hacia allá vamos, o es lo que busca el proyecto BEPS. Quieren incorporar temas de e-commerce, ya lo hicieron con la plataforma digital para IVA que comentábamos hace un ratito. No hay otorgamiento de apoyos fiscales por crisis económica o pandemia, entonces pues realmente los contribuyentes están solos. Sabes que hay mucha fiscalización, sabes que están sobre ti el fisco mexicano, pero pues tienes que cumplir, ¿no? Porque necesitan como sea que contribuyas al gasto público, entonces tienes que balancear, cumplir, seguir con tu negocio, ¿qué puedes hacer tú como contribuyente cumplido sin llegar a temas de defraudación fiscal franca o a esquemas elusivos, ¿no? Entonces, son temas a considerar. Y finalmente, pues cualquier extranjero que quiera hacer negocio en México, de comprar empresas que ya están constituidas, que ya tienen una historia, pues hacer due diligence de compra, due diligence de venta también, para evitar muchos, pues que te castiguen el precio, que lo tengas que garantizar de alguna manera, y sobre todo, pues asesoría. O sea, yo les sugiero que si quieren hacer un negocio en México, pues que se asesoren. Vale la pena invertir porque México, como sus jurisdicciones son de muchos vericuetos, de muchos saltos, de interpretaciones legales, de jurisprudencias, entonces pues uno se tiene que asesorar, porque si nada más llega con lo que me dijo el primo de un amigo, lo que leí en internet, pues te puede llevar muchas sorpresas. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan preguntas adicionales, y si no, pues mis datos de contacto están en la primera lámina. Yo les voy a hacer llegar esta presentación y con mucho gusto podemos abundar cualquier duda o comentario que puedan tener. Bueno, Luis, en primer lugar agradecerte, la verdad muy claro, y nos da una idea de que verdaderamente es muy importante el tener un buen asesoramiento para poder hacer buenos negocios en México. Y por el otro lado nos comentabas que a nivel macroeconómico estabas hablando de una tasa de inflación anual en México en el orden del 3%. Un tipo de cambio para tener $1 tienes que entregar ¿cuántos pesos mexicanos? Ahorita debe ser cercano a los 21 pesos, entre 20 y 21 está fluctuando. Ok. ¿Y aproximadamente cuál es una tasa de interés promedio ahí en México para un préstamo, por ejemplo? Puede ser, digamos, sin una tasa preferencial entre el 15 y 20%, que claramente hay grupos o personas que se financian a tasas más bajas. Pero en términos generales, los rangos de tasas de interés pueden ser del 10 hasta el 20%, y en esos rangos, pues, sustentar bien cuál sería una tasa de mercado. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya damos por concluido. Y agradecerle, bueno, Luis está en la red Conecta, somos partners hace tiempo, es más, a Luis lo conocí cuando yo trabajaba en una compañía allá en Buenos Aires. Nos asesoró bastante bien en el desembarco, es más, gracias a que llegamos a Luis, me acuerdo porque veníamos muy mal asesorados, muy golpeada la filial mexicana que teníamos. Hemos logrado ordenar, bueno, a partir de ahí hemos quedado en contacto, después armé la consultora, me independicé y quedamos como partner. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, excelente, muchas gracias. Chau, muchas gracias por todo, cuídense. Gracias.